tienen patologías reumatológicas, como ser la artritis reumatoide, algunas artrosis severas, o pacientes que tienen dolores intensos a nivel osteoarticular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente acude a la consulta, ustedes le recetan su exaltación o su prednisona por vía oral, el paciente va a mejorar. Lo malo es que cuando mejora, pues el paciente ya no vuelve a tu consulta, dice, me vuelvo a comprar medicamento, y están con el medicamento 2, 3 meses, 4 meses, y pues estamos frente a una exposición prolongada de estos glucocorticoides, por lo tanto, nos da síndrome de Cushing. Pero no es endógena, sino exógena. Dentro de lo que corresponde a la epidemiología, la incidencia estimada es de 0.2 a 5 casos por millón de personas por año y la prevalencia de 39 a 79 por millón. La edad promedio de inicio generalmente es de los 41.4 años, con una relación mujer-hombre de 3 a 1, más frecuente en las mujeres. Dentro de lo que corresponde a la clasificación, ya habíamos hablado, ¿no?, de síndrome de Cushing endógeno y exógeno, es una clasificación, y de lo que corresponde a la parte endógena, este gráfico que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, es el mismo gráfico que hemos revisado anteriormente, ¿no?, de una secreción normal, ¿no?, fisiológica. Ya en este otro gráfico vamos a ver un síndrome de Cushing, pero va a ser ACTH dependiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde va a estar el problema? Cuando hablamos de ACTH dependiente, vamos a ver que hay un exceso de producción del ACTH. Esto generalmente es cuando existe un tumor a nivel de la hipófisis dependiente de las células corticotróficas. Por lo tanto, esto hace que exista un incremento en la liberación y producción de la ACTH o corticotropina, que va a estimular a la mayor producción y liberación de cortisol a nivel de las glándulas suprarrenales. Este síndrome de Cushing ACTH dependiente también puede estar ocasionado por secreción ectópica. El tumor o la lesión va a estar externamente fuera de lo que corresponde a la hipófisis. Puede estar ocasionada por otro tipo de tumores. El cáncer del pulmón, de células pequeñas, puede ser una. Tumores neuroendocrinos puede ser otra causa de secreción ectópica de ACTH. Bueno, entonces, la hipófisis va a estar conservada, pero la estimulación va a venir de otra lesión que va a estar fuera de la hipófisis, pero productora de ACTH, por lo tanto, de la misma manera, va a estimular a la glándula renal. Entonces, y tenemos el último gráfico donde vamos a ver un síndrome de Cushing ACTH independiente, o también se llama compromiso primario, ¿no?, donde la alteración ya va a estar a nivel de la glándula suprarrenal. Ahí vamos a tener la lesión que va a ser causante del exceso de producción y liberación del cortisol, ¿no? Entonces, aquí vemos el gráfico y el porcentaje de frecuencias, el ACTH dependiente, del cual el 61%, bueno, es más frecuente, ¿no?, cerca del 80% es ACTH dependiente. De este 80%, el 68% viene a ser la enfermedad de Cushing. ¿A qué llamamos enfermedad de Cushing? Cuando la lesión está a nivel de hipófisis. A eso se llama enfermedad de Cushing. Cuando ya tenemos ubicado la lesión en hipófisis. El síndrome de Cushing, o bueno, ACTH dependiente, pero este que es ectópico, llega al 12%, no es tan frecuente. Y puede existir el síndrome de secreción ectópica de CDH, que es muy poco probable, no menos del 1%. Es solamente un registro pues, que tengo síndrome de Cushing con CDH ectópica. Luego tenemos el
otras causantes de síndrome de Cushing, ACTH independiente, porque aquí no influye la ACTH. Y tenemos una tercera clasificación, donde se habla de un síndrome de pseudo-Cushing, que tiene todos los signos y síntomas que un paciente con síndrome de Cushing, pero pues, no hay exceso de producción de ACTH ni cortisol. Trastornos depresivos mayores o el paciente es alcohólico. La alcoholismo puede ocasionar el mismo fenotipo, las mismas características cuanto a la clínica, signos y síntomas. En este otro gráfico, pues es un corte transversal de lo que corresponde a la hipófisis, para que se fijen la ubicación que tienen las células productoras de SPH, ¿no? Y que corresponde cerca al 10 al 30% de la SPH, que se ubica al centro, ¿no? A sus extremos, las células que van a sintetizar la hormona de crecimiento, hacia adelante la prolactina y hacia la parte posterior la TSH. Y aquí podemos observar lesiones, esta imagen nodular, que puede ser correspondiente al tumor secretor de ACTH y ocasionarnos una enfermedad de Cushing. Ahora vamos al mecanismo fisiopatológico. ¿Qué es lo que va a ocasionar? La ACTH se va a ir a sus receptores, que va a ser un receptor del tipo de proteína, que va a haber una estimulación a lo que corresponde a una separación del segmento alfa, que se va a ir a unir a la parte de la adenilciclasa. Esta al unirse ¿qué es lo que va a ocasionar? Que el AMP cíclico, pues, a través del ATP, vamos a perder un ATP, va a generar pérdida de energía. Esto es lo que va a ocasionar la estimulación de la proteína quinasa A, que este va a ser el encargado de estimular a la parte genética y la mayor liberación de niveles de cortisol. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera funciona. ¿Cuáles son los signos y síntomas de un paciente con síndrome de Cushing? De acuerdo al porcentaje, vamos a ver en el 95% de los pacientes una obesidad troncal o una obesidad centímetra, ¿no? La plenitud facial o fases de luna llena, en el 90% de los pacientes. Disfunción gonadal, va a haber una reducción de la libido. También vamos a tener atrofia cutánea y presencia de hematomas, esto por la fragilidad capilar, la irregularidad menstrual, hipertensión, hirsutismo acné, trastornos del humor, debilidad muscular, diabetes o intolerancia a la glucosa, osteopenia, osteoporosis y fractura. ¿No? En el 50% de los pacientes que van a tener esta enfermedad. Y aquí vemos un paciente, bueno, es uno de mis pacientes que he pedido autorización para mostrar las teóricas. Entonces, lo interesante de este paciente es que fíjense que tiene todos los signos y síntomas que nos describe la teoría.
excluir el consumo exógeno de glucocorticoides, descartar que el paciente estaba consumiendo prednisona, dexametasona, cualquier corticoide. ¿No? ¿Recuerdan las primeras diapositivas? Habíamos mencionado que la primera causa de síndrome de Cushing es el exógeno, ¿no? Por el consumo. Entonces, lo primero que debemos hacer es descartar eso. Una vez que hemos descartado que el paciente tenga el consumo de corticoides, vamos a hacer las pruebas de tamizaje, ¿no? Para confirmar que existe hipercortisolismo. Uno de estos laboratorios es el cortisol urinario libre en orina de 24 horas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el valor de referencia? Va a variar de acuerdo al laboratorio que va a procesar, pero debemos tomar en cuenta que tiene que ser de 2 a 3 veces mayor del valor de referencia normal. ¿De acuerdo? Tiene que duplicar o triplicar el valor del límite superior de la referencia que tiene el laboratorio donde ustedes van a enviar. Ahora, si nosotros encontramos alterado, debemos repetir el mismo laboratorio 2 veces mínimo, o 3 si quieren. ¿No? Si nosotros tenemos eso, ya tenemos un laboratorio para confirmar que tiene hipercortisolismo. El otro es cortisol, la prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo. ¿Se acuerdan cortisología cómo es la secreción del cortisol? Muy bien, doctor. En la mañana tiene mayor liberación y producción, ¿no? Eso significa ciclo circadiano. Y a medida que pasa el tiempo en la tarde, la liberación va disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o buscamos con esta prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo? Se debe administrar dexametasona de 1 miligramo a las horas 23, 11 de la noche. ¿Qué efecto vamos a esperar en la mañana? Recordemos este gráfico. Bueno, esto es lo normal, ¿no? Si tenemos una secreción que va a ser mayor durante la mañana, va a haber mayor liberación de ACTH y por lo tanto esta estimulación de cortisol. Y si sabemos que a las horas 23 los niveles de cortisol son más bajos, ¿qué pasaría si el cortisol está alto? De acuerdo al mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Qué pasaría? Suprimimos el eje para que se den cuenta de este otro gráfico. Bueno, pues, ¿qué es lo que va a pasar? El cortisol a horas 23 tiene que estar bajo, pero si nosotros le damos la dexametasona vamos a tener niveles altos de cortisol. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Va a suprimir todo el eje. Por lo tanto, los niveles de cortisol que tendrían que estar altos en la mañana van a estar disminuidos. ¿De acuerdo? Pues se entendió, ¿no? Si lo ves, está fácil, ¿no? Eso. ¿De acuerdo? Eso buscamos con la prueba de supresión de dexametasona. Si vamos a tener un incremento mayor a 1.8 microgramos decilitro es positivo, ¿no? Pero si es menos de 0.8 microgramos decilitro en el valor normal del cortisol, entonces es negativo. ¿De acuerdo? Estos valores también pueden variar, tienen que fijarse el valor de referencia, porque pueden reportarse en picogramos. ¿De acuerdo? Entonces mucho depende de dónde lo van a realizar. Recuerden que no se usan las mismas unidades en todo el mundo, los americanos y los europeos pueden variar. ¿No? Eso. Entonces, si va a haber supresión, pues es positivo. Si no va a haber supresión, negativo. Ya tengo la segunda prueba. Si hace otra prueba con supresión con dexametasona de 0.5 miligramos cada 6 horas por 48 horas. Bueno, esta es otra prueba que se llama la prueba de Ungert, que ya no se la usa con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar internado todos los días. Y hay que darle dosis 0.5 cada 6 horas, ¿no? Y cumple la misma función que el cortisol, que la prueba de supresión con 1 miligramo. Y fíjense, el punto de corte o el rango de referencia es similar. Entonces,
cortisol, o las pruebas entonces, cumple la misma función, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué no voy a comentar a mi paciente? No quiere que internación más vale la pena, pues, pero está descrito y lo van a ver y van a decir qué es lo que pasa. Ahora, otro laboratorio es el cortisol en saliva, pero medida a las 11 de la noche a 12 de la noche. ¿Por qué? Porque igual, pues, los niveles de cortisol tienen que estar bajos, ¿no? Y medimos también el cortisol. Para nosotros considerar que el paciente tiene hipercortisolismo, debemos tener dos criterios, ¿de acuerdo? No es suficiente con uno. Ahora, les estaba comentando de mi otro paciente. Fíjense que puede haber salido normal, ¿no? ¿Se excluye el diagnóstico de síndrome de Cushing? Sí, pero si yo tengo persistencia de los síntomas, como dice la frase, ¿no? Mi cabeza de pan, cuerpo de pan fuera, no sé qué. ¿No ven? Pero no parece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este paciente tiene, si se ha confirmado su diagnóstico, de un síndrome de Cushing cíclico. ¿Verdad? Porque era uno de mis pacientes cuando yo me formaba como residente. Siempre lo tomé bien, ¿no? Pero lo teníamos que publicar como caso clínico de síndrome de Cushing cíclico, pero vamos a terminar. Tenía todo. De vuelta a hacer sus pruebas a los 2 meses. Igual ha salido todo negativo. Y mi profesor, no, espera un momento, citarle 2 meses. Hemos vuelto a citar en 2 meses, y ahí sí ha salido sus pruebas antes. ¿Perdón? Han salido antes. Entonces, ahí he encontrado un síndrome de Cushing cíclico, que no es muy frecuente, no está descrito en muchos libros, pero existe. Entonces, si ya tengo 2 de las 3 o 4 pruebas que había mencionado, estoy frente a un síndrome de Cushing. Ahora, de acuerdo a la clasificación que hemos hablado, tenemos que identificar si este es ACTH dependiente o ACTH independiente. ¿Entendido? El siguiente paso. En este otro caso, fíjense, esta señora, bueno, características del síndrome de Cushing. Pero este paciente tenía una enfermedad de Cushing, ACTH dependiente. Esta es una resonancia, su corte coronario sagital. Fíjense, aquí se encuentra la hipófisis. Y fíjense el tamaño del tumor que tiene. ¿No? Entonces, a esta paciente se ha concluido el diagnóstico de enfermedad de Cushing. ¿No? Porque tenía todo y además los laboratorios, etc. Nos vamos a adelantar al tratamiento. El tratamiento en el caso de una enfermedad de Cushing es tratamiento quirúrgico, se debe operar, se debe retirar ese tumor. Entonces, los cirujanos tienen que ser verdaderamente artistas. Digamos, se van a hacer operar, tienen que ir donde un cirujano que tenga, aparte del entrenamiento, tenga práctica, tenga muchas veces ese tipo de cirugía para que la cirugía sea exitosa, porque existe la probabilidad de que haya tejidos residuales. Entonces, ¿qué es lo que te va a ocasionar? Otra vez el síndrome de Cushing. Entonces, fíjense en esta paciente, así era, ¿no? Fíjense su fase. A los 3 meses del postoperatorio, al año del postoperatorio, a los 3 años del postoperatorio. Y en el control de la resonancia magnética ya no hay la lesión. Paciente, en este otro gráfico vemos el resumen de la enfermedad de Cushing. ¿Qué es lo que puede pasar? Resección del tumor, remisión, y hay que controlar la recurrencia porque puede existir. Por más bajísimo que sea el neurocirujano, fíjense que estos tumores son de 8, 10, 11, 12, 15 milímetros.
repetir la cirugía transesfenoidal, podemos utilizar inhibidores de la esteroidogenasa, o podemos utilizar como opción radioterapia, combinación de alguno de los dos tipos de tratamiento. ¿No? ¿Qué pasa en un paciente que tiene una enfermedad de Cushing confirmada, pero la lesión no es desecable? Puede haber ese tipo de lesiones, tumores muy grandes. Entonces, igual, estas son las opciones. Ahora nos vamos al tratamiento de acuerdo a la ubicación o el mecanismo de acción, de acuerdo a dónde se van a ubicar. Para controlar el hipercortisolismo a nivel de la hipófisis, podemos utilizar la cabergolina o el pasiotrópide, pero estos fármacos no lo tenemos en nuestro medio. La cabergolina sí, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablé del quinto año y veamos el tratamiento de prolactinoma, que son tumores productores de prolactina, nos vamos a ver en quinto año, soy docente de endocrinología, para nosotros sabían. Entonces, la cabergolina es el tratamiento de primera elección. En este caso puede ser útil para los tumores funcionales. Ahora, a nivel de la glándula renal como tal, la opción de tratamiento tenemos varios medicamentos, pero el que más usamos en nuestro medio y en la mayor parte de los países latinoamericanos es el ketoconazol. ¿Se recuerdan de este fármaco? ¿Para qué sirve? Muy bien, antimicrótico. ¿De acuerdo? Este fármaco que se ha creado, se ha investigado para el tratamiento antimicótico, ha tenido un efecto secundario, ¿no? Y los investigadores tratan de aprovechar todo. Entonces han aprovechado su efecto secundario que bloquea la esteroidogénesis y no permite que el colesterol llegue hasta el cortisol, bloquea la síntesis. Esto a nivel de las glándulas adrenales. La opción más económica que se puede utilizar al principio, antes de la cirugía. Independientemente que sea un tumor en la hipófisis o sea un tumor en la glándula renal, el tratamiento en este caso es quirúrgico, ¿no? Porque la lesión, si está en la glándula suprarrenal, hay que operar. Hasta llegar a eso, pues el ketoconazol lo podemos utilizar. Tenemos otros fármacos como el etomidate, la metilispone, pero tampoco los tenemos en nuestro medio y son muy costosos. Y riesgo-beneficio tampoco son 100% efectivos. Entonces, para nuestro medio, el ketoconazol, para que se acuerden. Estos son ahorita, ¿no? Desde resumen, para ver, para hablar de Cushing, el ketoconazol nos sirve, la cabergolina, lo que habíamos hablado, los otros fármacos, y a nivel de otros adenomas, vamos a tener la otróquide y la riotide, que igual nos ayudan a bloquear la síntesis, ¿no? A nivel de
del síndrome de Cushing exógeno por la mala medicación. En los 52 de 53 primeros casos de insuficiencia suprarrenal aguda en pacientes con tratamiento crónico de glucocorticoides o metilazolinía. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos tratamientos prolongados de glucocorticoides vamos a ocasionar una insuficiencia suprarrenal secundaria. Ahorita vamos a ver. Dentro de lo que corresponde a la epidemiología, la primaria de 93 a 144 casos por millón y alcanza su valor máximo en la cuarta década de la vida. En la secundaria, de 150 a 280 por millón, y la edad de inicio más frecuente es en la sexta década de la vida, ¿no? Ambas afecciones son más frecuentes en las mujeres. Entonces, ¿recuerdan que teníamos factores de riesgo existenciales? No lo catalogamos tanto aquí, ¿no? Como existencial, pero es más frecuente en varones. Dentro de lo que corresponde a la clasificación, la primaria y la secundaria, tenemos la primaria que llega al 90% de las causas, la secundaria que va a ser una alteración en el eje corticotropo, ¿no? Donde vamos a tener una alteración a nivel de la hipófisis. Tenemos aquí un eje normal y aquí vamos a tener una insuficiencia renal primaria. ¿Qué es lo que va a pasar? A nivel de las glándulas adrenales va a haber una disminución del cortisol. Esto es lo que va a ocasionar que a nivel de la adenohipófisis se libere mayor cantidad de ACTH tratando de estimular la producción. De la misma manera, en el hipotálamo va a haber un incremento de SDH, pero la glándula adrenal no va a producir por más estímulo que reciba de ACTH porque no está funcionando. Ya en la insuficiencia renal secundaria o en algunos casos hasta terciaria van a ver, vemos la alteración de la glándula pituitaria. Esto puede ser después de una cirugía de un tumor de hipófisis, va a haber un hipopituitarismo, primero es transitorio y luego puede ser permanente, puede comprometer las células que sintetizan el ACTH, por lo tanto no va a haber producción. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Que tampoco haya producción de cortisol porque no va a recibir el estímulo, como habíamos visto en el mecanismo fisiopatológico cuando se une a su receptor anteriormente, no hay producción. O de origen hipotalámico, cualquier alteración a nivel del hipotálamo, un traumatismo cráneoencefálico severo, aquellos que les gusta manejar motocicleta, tienen que tener mucho cuidado con ser imprudentes, pues en su vida. Entonces, pueden tener este tipo de alteración, por lo tanto no hay liberación de CDH, esto va a disminuir la CTH y va a haber la liberación de cortisol. Y aquí está el resumen de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa en el primario? La lesión está en la renal. Vamos a encontrar en el laboratorio niveles de cortisol disminuidos, niveles de andrógenos disminuidos, la dihidroepiandrostenediona disminuida. La aldosterona también va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque el compromiso va a ser en la glándula suprarrenal, la alteración va a estar a este nivel. Por lo tanto, va a haber compromiso también de la aldosterona. ¿Qué pasa en el secundario y en el terciario? En el secundario, pues el compromiso está en la hipófisis. Vamos a encontrar laboratorios cortisol bajo, andrógeno bajo y la aldosterona va a estar normal. ¿Por qué recuerden que no va a recibir estímulo de la ACTH para la síntesis de la aldosterona? ¿No? Y en el terciario, pues más arriba, igual vamos a encontrar lo mismo que el secundario. Generalmente se la cataloga como secundario central, ambas. Cortisol bajo, andrógeno bajo y normal de aldosterona. En este otro gráfico vamos a ver pacientes que tienen patologías. En el primero, el eje suprarrenal durante la fase aguda de la enfermedad crítica, en pacientes críticos que no tienen compromiso de la glándula suprarrenal o no tenían antecedentes de insuficiencia suprarrenal. La CDH, pues en incógnita, no lo sabemos porque no la medimos de forma rutinaria, no se mide la CDH. Si la CTH que va descendiendo, en cuanto a la parte adrenal, el cortisol va a incrementar como
compensación, pero luego disminuyen, el metabolismo disminuye, el cortisol plasmático al principio se va a elevar. Es lo mismo que ocurre en la fase de recuperación de nuestras enfermedades críticas, pero el cortisol plasmático ya está normal porque está compensado. Pero ¿qué pasa en las enfermedades ya cuando están mucho tiempo, pacientes que están internados en terapia intensiva, enfermedades que están más de 4 o 3 semanas, un mes, 2 meses, el cortisol plasmático ya lo vamos a encontrar bajo el ACTH más alto. Dentro de las causas para la suprarrenal primaria, la autoinmune es la más frecuente, cerca del 70%. Si ustedes van a leer libros antiguos o publicaciones de aquí, de revistas latinoamericanas, o incluso las revistas del Colegio Médico, la primera causa de insuficiencia suprarrenal la describen como la infecciosa por tuberculosis. En nuestro medio sigue siendo la tuberculosis, considero yo, pero actualmente se describe que el 70% es autoinmune, que puede estar asociada a un síndrome poliglandular, una enfermedad autoinmune. El síndrome poliglandular tipo 1, donde vamos a tener distintos compromisos de patologías. Por ejemplo, en el 1 va a haber candidiasis mucocutánea, va a haber compromiso de las paratiroides, también un hipoparatiroidismo y la enfermedad de Addison, considerado insuficiencia adrenal primaria, ¿no? En el poliglandular tipo 2 vamos a tener compromiso autoinmune que va a comprometer lo que corresponde a las células beta pancreáticas, dando origen a la diabetes tipo 1. Va a haber un compromiso de otra glándula tiroidea que es la tiroides, va a haber un hipotiroidismo, puede haber hipogonadismo y anemia perniciosa, además de la insuficiencia renal. Y el síndrome de Schmidt, que es una insuficiencia suprarrenal más hipotiroidismo, sobre el compromiso de dos glándulas endócrinas. Entonces, estas alteraciones no son tan frecuentes, pero se pueden venir combinadas. Ahora, en este gráfico vamos a ver la patogénesis de la insuficiencia renal autoinmune. ¿De acuerdo? Vamos a tener una función normal, pero ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber factores genéticos, factores ambientales predisponentes, desencadenantes que empiecen a que la autoinmunidad empiece a desconocer lo que corresponde a las células de las glándulas adrenales, que puede ser infecciones, varias causas que desencadenen pues, esta inmunidad. Va a haber un incremento de los anticuerpos de 21 hidroxilasa, que es el laboratorio que podríamos solicitar en el caso de sospecha de una insuficiencia adrenal autoinmune. Los anticuerpos van a estar altos y va a haber una injuria a nivel de la glándula renal que va a llegar a una destrucción del 90% de la glándula y vamos a tener la aparición de los síntomas, que en algunos casos puede ser una crisis adrenal y que es una entidad de agresión urgente porque se pone en riesgo la vida del paciente. Entonces, de hecho, las otras causas, la tuberculosis que habíamos mencionado, algunas infecciones micóticas, citomegalovirus, VIH también. No es tan frecuente, pero hemos visto varios casos aquí en el hospital de clínicas que tienen pacientes con VIH que debutan con insuficiencia renal. Y dentro de otras causas, metástasis adrenales, necrosis de la glándula renal en pacientes que tienen choque séptico o cualquier otro tipo de choque que es severo, puede ocasionar necrosis por la falta de irrigación. Traumatismos o coagulopatías por sangrados abundantes, traumas abdominales cesados, pueden ocasionar una primaria. La adrenoleucodistrofia y la adrenomielineuropatía también son otras causas que no son muy frecuentes, la hipoplasia adrenal congénita, el síndrome de resistencia a la ACTH, que es muy poco frecuente, la adrenoleuropatía bilateral, si es que encontramos a un paciente con un tumor productor de cortisol o un pleocromocitoma, que en esos casos se debe hacer como tratamiento adrenectomía bilateral, por lo tanto esto va a tener insuficiencia. Inducida por
letrozol, el tomidato, que son fármacos que se pueden utilizar en el síndrome de Cushing. Principalmente el ketoconazol, que se como tratamiento para psicosis, ¿no? Eso, las anteriores eran para la primaria, para la central o secundaria. De la misma manera en las hipoficiarias, autoinmunes puede haber una apoplejia hipoficiaria, cirugía hipoficiaria, trauma craneal, radioterapia, enfermedades operativas genéticas. Las hipotalámicas, desde tumores, traumatismo, radioterapias, y los fármacos, una hipofisitis inmunomediadas, puede ser causada por opiáceos. Y también es considerada como insuficiencia renal central o secundaria la deprivación súbita de los glucocorticoides. ¿De qué se trata esto? Pacientes que están o reciben tratamiento con corticoides de manera crónica o tras una cirugía de una adenoma suprarrenal secretor de cortisol. Existe una deprivación súbita. El cuerpo necesita cortisol, pero cuando se usa el tratamiento crónico, digamos, de glucocorticoides, aquellos que no tienen conocimiento de eso le dicen al paciente: no, estás con Cushing, tienes que quitarte los corticoides, quitar de forma súbita. Suspender, rebajar, pues esté siendo hay que retirarla de forma paulatina. Dentro de los síntomas, vamos a tener debilidad, cansancio, fatiga, anorexia, síntomas gastrointestinales que pueden ser diarrea, puede haber náuseas, vómitos, también puede haber constipación, dolor abdominal, avidez pulsal, no la pica, no solamente pulsar, puede picar hielo, pueden raspar las paredes, puede comer estuco, mareos por hipotensión postural y dolores osteomusculares, ¿no? Fíjense que puede haber desde diarrea hasta constipación. Los síntomas tampoco son específicos. Dentro de los signos, la pérdida de peso en todos los pacientes son caquéticos. En la insuficiencia renal primaria vamos a tener hiperpigmentación. Esto solo en la primaria. ¿Alguien sabe por qué? ¿Recuerdan la fisiología? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? La ACTH, para que se sintetice la ACTH, está su precursor, que es la propia melanocortina. Entonces, esta se va a dividir para estimular la ACTH y la otra para estimular los melanocitos. Entonces, mientras bajen los niveles de cortisol, va a haber niveles más altos de ACTH, va a haber mayor producción de ACTH, por lo tanto, mayor producción de POMC, y esto va a estimular la hiperpigmentación. Por eso es que tenemos hiperpigmentación solo en la primaria y no en la secundaria. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿no? Luego tenemos hipotensión arterial, contención arterial sistólica por debajo de 7 milímetros de mercurio. Puede haber vitiligo, puede haber calcificaciones auriculares, ¿no? Pero muy poco frecuente. Dentro de los hallazgos de laboratorio, ¿qué vamos a encontrar en nuestro paciente con insuficiencia renal primaria? Trastornos electrolíticos, de los cuales destacan hiponatremia, hipercalemia, hipercalcemia, podemos encontrar glucemia elevada, anemia y eosinofilia. Entonces no se olviden de estos parámetros de laboratorio que vamos a tener a nuestro paciente con insuficiencia renal. Ahora nos vamos a las manifestaciones y hallazgos en la crisis adrenal, que es la insuficiencia adrenal que requiere tratamiento urgente porque es riesgo vital. Debemos hidratar al paciente porque este va a estar en hipotensión o puede tener shock inclusive. Hacemos con solución salina. Va a haber náuseas y vómitos y con historia previa de pérdida de peso no intencionada más de anorexia. Va a haber dolor abdominal, incluso puede sospecharse como un abdomen agudo. Clínico es considerado, fiebre inexplicable, hiperpigmentación o vitiligo, esto sí es que hay primaria, también puede haber una crisis renal secundaria, ¿no? Presencia de otras deficiencias endocrinológicas, ya hemos hablado del síndrome poliglandular autoinmune, tipo 1, tipo 2 y el síndrome de Smith. La hipoglicemia inexplicable es otro parámetro, y los laboratorios, hiponatremia, hipercalemia, anemia, hipercalcemia y eosinofilia en sangre periférica. Si tu paciente tiene un síndrome bueno, en este caso de insuficiencia renal secundaria, no va a tener hiperpigmentación,
primaria después de un trauma abdominal cerrado por hemorragia y necrosis. Nosotros vamos a pensar que es un paciente que está comprometido por su trauma. Va a haber hipotensión, vamos a dar primero líquidos. No vas a responder. Inmediatamente, como sabemos, si no responde a líquidos, vamos a iniciar vasoactivos, le vamos a iniciar noradrenalina, adrenalina, etc. El paciente no va a responder. ¿No? Entonces, en ese caso, ustedes ya tienen que sospechar, puede ser un problema renal y necesitar corticoides de manera urgente. ¿De acuerdo? Bueno, en la clínica ya hemos visto por todos los signos y síntomas, puede ser de forma insidiosa, diagnosticamos en contexto de una enfermedad intercurrente en lo que corresponde a la insuficiencia renal. La crisis addisoniana o la crisis adrenal que hemos visto, todo lo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Con hipotensión, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, choque hipovolémico. Cuando hay déficit de los glucocorticoides va a haber fatiga, debilidad muscular, pérdida de peso y mialgias. Pero cuando haya compromiso de la subida de los corticoides va a haber hipotensión, náuseas y dolor abdominal. Cuando hay déficit de los andrógenos, pérdida de vello pubiano y axilar, disminución de la libido en las mujeres. Estos datos son importantes para que no se olviden, ¿no? En lo que corresponde a la suprarrenal secundaria, en el hipotiroidismo, déficit del resto de las hormonas puede ser porque no solamente está comprometido un eje, hay que valorar los otros 4 ejes que tenemos, no hay hiperpigmentación cutánea, esto por lo que hemos hablado de la propia melanocortina, y va a haber menos afectación del equilibrio hidroelectrolítico porque el eje seleno-angiotensina no está comprometido. Tan fácil, ¿no es eso? Listo. En resumen, tenemos todos los signos y síntomas que tiene nuestro paciente. Si el paciente tiene estos signos y síntomas, nosotros sospechamos que tiene una insuficiencia adrenal, pero tiene compromiso hemodinámico, iniciamos glucocorticoides por vía parenteral. Bueno, no vamos a esperar hasta pedir laboratorios y demás. Y en la mayor parte de los laboratorios y los hospitales no sintetizan cortisol y ACTH de forma rutinaria de urgencia, sino solamente toman muestras en la mañana. Pero si el paciente no está hemodinámicamente inestable, podemos pasar al siguiente, ¿no? Y vamos a pedirle niveles de cortisol. ¿A qué hora? Eso por el ciclo circadiano, ¿no? Entonces, si nuestro paciente tiene un cortisol menor a 5 picogramos de decilitro, confirmaríamos que este paciente está con una insuficiencia adrenal. Además, si tenemos niveles altos de ACTH, y también podemos tener niveles bajos de TH, ¿no? Como hemos visto en el gráfico, primer gráfico que han visto, vamos a concluir que es una insuficiencia adrenal primaria. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Espero que no pase nada. Ya vamos a terminar. Recuerden que tenemos que avanzar las teóricas para que tengan una buena semana de medicina. Entonces, si el cortisol está entre 5 y 10, este rango es incierto. No podemos asumir que el paciente esté dentro del rango normal. Pero ¿en qué casos estamos hablando? De pacientes que están sometidos a estrés. ¿De acuerdo? Entonces, si nuestro paciente tiene un cortisol de 5 y su ACTH está baja, ya hablamos de una insuficiencia secundaria. Si está entre 5 y 10, es un punto de corte incierto en caso de pacientes que estén con estrés de cualquier enfermedad. Fisiológicamente, el cortisol será elevado cuando tenemos estrés. Entonces, tendría que estar más de 10, más de 15 para algunos autores. Pero si está entre 5 y 10, habría que hacer pruebas de estimulación. ¿De acuerdo? Eso. Y si nuestro cortisol está mayor a 10, podemos descartar que tenga una insuficiencia adrenal primaria. ¿De acuerdo? No se olviden. De 5 a 10 o 5 a 15, de acuerdo al libro
prednisona o dexametasona. Generalmente utilizamos prednisona. ¿De acuerdo? Y en la equivalencia, 25 miligramos de hidrocortisona es igual a 5 miligramos de prednisona igual a 1 miligramo de dexametasona. Esto lo van a aprender muy bien en farmacología para que pues, puedan usar. En este gráfico vamos a ver cómo es la secreción o el ciclo circadiano del cortisol en el color amarillo. ¿No? Hay una secreción pulsante, pero generalmente siempre es a las 7 de la mañana a 8, el pico más alto. Luego hacia las 11 desciende, hay un pequeño pico, y en la noche tenemos otro pico, ¿no? Y que va a descender. Y otra vez a las 3 de la mañana empieza a subir los niveles altos. Por eso es que aquí se explica el fenómeno de la supresión por dexametasona para el hipercortisolismo. Entonces, deberíamos nosotros suplementar de esta manera con la hidrocortisona, 10 miligramos de hidrocortisona a las 7 de la mañana, 5 miligramos a las 11 de la mañana y 2.5 miligramos a las 4 de la tarde o 5 de la tarde. ¿No? Eso sería la sustitución más fisiológica para darle la hidrocortisona. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si no tengo hidrocortisona? La prednisona la utilizamos 5 miligramos a las 7 de la mañana, 2.5 en la tarde, ¿no? 3 cuartos de la tarde. Para simular igual de la misma manera la parte fisiológica. Ahora, cuando utilizamos prednisona, esta solamente tiene su mecanismo glucocorticoide, no tiene mineralocorticoide. Si el paciente necesita, usamos la fludrocortisona, que es el mineralocorticoide de elección, del punto 1 a punto 2 miligramos diarios. Y ¿qué más? ¿Qué más importante aquí? Esto lo observo. En la insuficiencia suprarrenal primaria, más hipotiroidismo, antes del tratamiento de sustitución con levotiroxina, se precisa iniciar la hidrocortisona o el corticoide para evitar el riesgo de desencadenar una insuficiencia suprarrenal aguda. Si tengo una combinación y mi paciente tiene insuficiencia renal e hipotiroidismo, que es el síndrome de Smith, pueden encontrarlo. Primero debemos tratar el hipotiroidismo. No. Debemos tratar la insuficiencia renal, porque si tratamos al revés, puede desencadenar una crisis. Esto en caso de tratamiento quirúrgico, ya esto posteriormente lo vamos a ver con más detalle. Se hace un tratamiento de profilaxis y el tratamiento agudo. En el caso de crisis agudas, corregir la parte electrolítica, corregir la bulimia y colocar hidrocortisona por vía endovenosa. En resumen, lo primero que debemos hacer como medida de emergencia es analizar una vía y ponerle solución fisiológica. Ir a chorros. Extraer el laboratorio si se puede, cortisol y ACTH, si no, ni modo, hacemos todos los laboratorios porque vamos a encontrar hipoglucemia, vamos a encontrar hiponatremia, puede haber calemia intercalcemia, ¿no? Esas alteraciones